Oye, doctor, y hay una nueva ley, y obviamente muchos opositores, y estoy viendo que tiene que ver con el CONACYT, a ver si lo recuerdo bien sus siglas, HCTI. ¿De qué se habla? ¿De qué la ciencia para todos, de acuerdo a la Constitución? Pero ¿de qué se trata esto y por qué está generando tantas reacciones, tanto ruido, doctor? A ver, vamos a preguntarle al público, ¿por qué será? ¿Por qué será que esta ley de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, que es lo que significa HCTI, está haciendo mucho ruido? En primera, por esa palabrita, por las humanidades, porque no les gustan las humanidades. Ellos eran amantes de la tecnocracia, de la economía, de todo aquello que se nos dijo nos iba a sacar de la pobreza y nos iba a llevar al primer mundo, ¿no? En los años 80 y 90, el neoliberalismo nos puso este chip de la competitividad, que la empresa podía sustituir al Estado porque es más eficiente. Y de entrada esa palabrita, humanidades, les hace ruido y se oponen porque las humanidades, la educación, la filosofía, la cultura, fue abandonada por el neoliberalismo en todos los niveles, desde la preescolar hasta la universidad. Hicieron a un lado las humanidades, las etimologías, la antropología, la ciencia que nos explica la sociedad. Es decir, las humanidades te dicen hacia dónde va y con qué valores y con qué objetivos una sociedad. Y bueno, lo resumió el presidente en una frase: nos fuimos al despeñadero. El no hacer caso a las humanidades nos llevó por un camino de violencia estructural, de corrupción estructural, de nepotismo, etc. Entonces, le hace ruido esta ley a una élite académica que tenemos en México, que era la dueña de la gestión de la ciencia, que se apoderó de los procesos de adjudicación de proyectos, de comisiones para nombrar a quienes integramos el Sistema Nacional de Investigadores, que tenía todo el setup, como dice el gringo, tenía todas las facultades para gestionar la ciencia en favor de sus intereses propios, de ciertos grupos, Prociencias, el Foro Científico y Consultivo, y para obtener dinero, recursos públicos, para favorecer sus propios proyectos personales, a sabiendas de que ellos, la mayoría de esas personas, trabajaban para centros públicos o para universidades públicas. Es decir, tenían como un doble juego, un doble trabajo, por así decirlo, laborando en sus centros públicos y obteniendo recursos, por otro lado, del CONACYT para sus proyectos personales. Mientras tanto, la mayoría de la gente que trabajamos en las autónomas, nunca hay dinero para proyectos. 2017, 2018, un solo peso para ningún tipo de proyecto. Y esta iniciativa precisamente pretende rescatar la transversalidad, de que también colaboren municipios, también colaboren los estados, también colabore la federación y también el sector privado, que es otra de las mentiras que están manejando, que el sector privado no se le está dejando participar. Claro que se le está dejando participar y además se le está invitando a colaborar también para que invierta en ciencia, porque pues el mundo al revés en México, neoliberal, hacía que el CONACYT financiara al sector privado en vez de hacerle como en Estados Unidos, en Europa, en las grandes universidades del top 10 que generan recursos del ámbito privado para que sirvan al ámbito público. Entonces, toda esta élite pues está enojada, están publicando cada rato que la ciencia se vira al garete, que no va a haber dinero, y bueno, una serie de mentiras que yo invitaría a la gente que consulte la página de CONACYT. Está el Parlamento abierto ahorita en la Cámara, va a haber varios foros más, ha habido desde el 2020 además alrededor de unos 200 foros en universidades, en la Cámara de Diputados, en el propio CONACYT, en centros públicos, bueno, casi hasta en los mercados se ha hablado de esta ciencia, de esta iniciativa, y pues tenemos que apoyar una nueva visión de hacer ciencia en México, Vicente, y es una noticia muy importante porque está también en el choque de esas dos visiones de país. Claro que sí, doctor, como siempre agradecido por dedicarle tus opiniones, tu análisis a esta audiencia de Sin Censura que tanto te aprecia. ¿Por qué nos cerramos invitando a las miles de personas conectadas a que te sigan en redes sociales, doctor?
Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias al público. Síganme en @Isaac de Paz en Twitter, en @Isaac de Paz con Z y K, y en mi canal de YouTube, en Isaac de Paz González. Muchísimas gracias y que tengan un excelente inicio de semana a todo el gran público de Sin Censura. Un abrazote hasta Baja California, el doctor Isaac de Paz González, hablando con nosotros sin censura.